Hola chicos, ¿qué tal? Les saluda el profesor Villalobos, encargado del curso de lógica. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales. El día de hoy vamos a tratar el tema del lenguaje y las falacias. Así que empezamos. Lenguaje, ¿ok? Vamos a ver entonces las falacias y el lenguaje. Pero antes de empezar, te pido por favor de que tengas tu lápiz y tu cuaderno a la mano para que obviamente puedas realizar ciertos apuntes, ¿sí? Empezamos. El lenguaje. Vamos a dar una definición. ¿Qué cosa es el lenguaje? Entonces dice acá, ¿qué es el lenguaje? Chicos, ¿qué es el lenguaje para ustedes? ¿Sí? Veamos. El lenguaje es un sistema de signos y símbolos. Obviamente, estos signos y símbolos están rígidos y normados, ¿sí?, por ciertas reglas o normas, ¿no? Entonces, subrayas esto. Lo de acá que dice signos, conjunto de signos y símbolos. ¿Ok? Ahí está. Ahora dices, ¿para qué será importante o para qué sirve el lenguaje? Entonces, el lenguaje obviamente nos permite pues estar acá como la imagen, estar interconectados en comunicación, ¿no? Cuando hacemos una llamada telefónica, mandamos un mensaje, estamos haciendo uso del lenguaje. En una conversación diaria, utilizamos el lenguaje. Entonces, el lenguaje nos permite, ¿qué nos permite? Comunicarnos. Nunca te olvides, el lenguaje sirve para comunicarnos. Pasamos por acá, tenemos las funciones del lenguaje. Chicos, el lenguaje tiene 4 funciones básicas. ¿Cuáles son? Veamos. La función informativa, la función expresiva, la función directiva, la función mixta. Entonces vamos a detallar en qué consiste cada una de estas 4 funciones. Empezamos con la función informativa, que también se le llama representativa. Esta función de acá nos permite brindar, como su mismo nombre lo dice, una información. Brinda la información. ¿Ok? Además, hay que recalcar que es la única función que le interesa a la lógica. ¿Por qué? Porque acuérdate, la lógica se encarga de estudiar la validez de las inferencias. Esto lo hemos aprendido en la clase anterior, ¿sí? Entonces, la lógica siempre está analizando si es válido o inválido, correcto o incorrecto, ¿sí? Entonces, y cuando nosotros nos brindan una información, pues inmediatamente analizamos, ¿será verdad? ¿Será falsedad? ¿Será correcto? ¿Será incorrecto? Entonces, vamos a ver un ejemplo para que puedas entenderlo. Acá tenemos, dice, ejemplo, Aristóteles es el padre de la lógica. Entonces, tenemos acá la información y nosotros podemos analizarlo y verificar si es válido o inválido, si es verdadero o si es falso. Y eso justamente se encarga, obviamente, la lógica. Entonces, chicos, pregunta de examen. ¿Cuál es la única función que le interesa a la lógica? La función informativa. Bien, pasamos a la función expresiva. También se le llama emotiva, ¿no?, sintomática o poética. ¿Qué trata de brindar? O trata de comunicar, en este caso, sentimientos, ¿qué más? Emociones, estados de ánimo y también los deseos, ¿verdad? Ejemplos, vamos a ver ejemplos. Acá tenemos, dices, te quiero. En este caso, dice, te quiero. Estamos acá expresando un sentimiento, ¿no? Las emociones también, ¿no? Cuando dicen, bravo, campeonamos, ganamos el partido, bravo, dices, ¿no? Estados de ánimo, cuando dices, estoy triste, me siento mal, ¿verdad? O un deseo, ojalá ingreses, que te vaya bien. Entonces, estamos acá utilizando la función expresiva. Bien, pasamos a la función directiva. La función directiva lo que permite dar órdenes, ¿qué más? Hacer pedidos o también ruegos, pedidos o ruegos, ¿sí? Ejemplos. A ver, ejemplo, dices, ¿cómo te llamas?
¿verdad? Al hacer una pregunta, en este caso, al hacer un pedido, digamos, buscamos una reacción en el receptor. Dice, ¿puedes cerrar la puerta? Pedido. Oye, espera un momento. Un pedido, ¿verdad? Entonces, o cuando alguien dice, por favor, pórtate bien. Por favor, deje de fumar, te dicen. ¿No? Estamos cumpliendo la función directiva, chicos. Pero la función directiva tiene otros nombres, otros sinónimos. Se llama conativa, imperativa, directiva y apelativa, ¿no? Son sinónimos, otros nombres, ¿no? La memotecnia es SIDA, ¿ya? SIDA. Veamos, la función mixta también se le llama múltiple o combinativa. Chicos, la función múltiple, mixta o combinativa, como su mismo nombre lo dice, pues va a tratar en este caso de combinar dos de ellas o quizás las tres de forma simultánea en un solo enunciado, obviamente. Un ejemplo para que se entienda. Dice, ¿sabías que el presidente de la República viajó al extranjero con suma urgencia? Entonces, al leer tú este enunciado, al escucharlo, vas a decir, ¿me está preguntando o me está informando? Entonces, si me está preguntando, cumple la directiva. Si me está informando, la informativa. Pero acá tenemos las dos en uno solo. Entonces, sería una mixta, múltiple o combinativa. ¿Sí? Bien, continuamos. Ahora sí vamos a hablar de las falacias. Chicos, ¿quiénes utilizaban las falacias? O sea, las mentiras, los falsos maestros, los sofistas, ¿verdad? Vamos a ver por acá. ¿Qué son las falacias? Una definición. Chicos, las falacias, como tú ya sabes, las falacias son las mentiras. En la lógica se define son equivocaciones o errores en los razonamientos. O también son aquellos razonamientos que aparentemente son correctos y válidos, pero si lo analizamos cuidadosamente, resulta siendo inválidos. ¿Sí? Veamos por acá. Dice, son errores en los razonamientos. ¿Ok? Errores en los razonamientos. O formas de razonamientos. Estos de acá se presentan como válidos, pero al analizarlos resultan siendo inválidos. ¿Sí? O sea, son razonamientos un poco engañosos. ¿Sí? Son mentiras, las falacias. Veamos por acá, tenemos las clases de falacias, tipos de falacias, ¿no? O clasificación de falacias, como tú quieras llamarlo. Veamos, tenemos las falacias no formales y las falacias formales. Chicos, estas falacias no formales son aquellas que ocurren día a día, en nuestro hablar cotidiano, cometemos estas falacias no formales, ¿sí? Mientras que estas falacias formales se cometen pues cuando no se cumple una determinada ley o regla de la lógica, ¿ya? Veamos entonces, dices, las no formales se produce por falta de atención en el tema, ¿sí? O sea, estamos desconcentrados en una determinada conversación, diálogo de un tema, ¿sí? Y al final cometemos estas falacias. O también por ambigüedad en el lenguaje. Chicos, ¿qué significa ambigüedad? Ambigüedad significa algo que tiene doble sentido, algo que es un poquito confuso de entenderlo, ¿sí? Eso es de ambigüedad. Mientras que las falacias formales se producen cuando violan, chicos, acuérdate, violan las leyes lógicas, o sea, no cumplen las leyes lógicas y son tratados justamente ¿en dónde? En los silogismos. ¿Te acuerdas quién elaboró los silogismos? Recuerda a Aristóteles, ¿verdad? Muy bien. Chicos, pero la clase de hoy pues nos vamos a centrar más en estas falacias de acá. Las falacias no formales. Vamos a hablar de cada una de estas falacias y sus respectivos ejemplos. Muy bien. Tenemos acá, se van clasificando estas falacias no formales, falacias de atingencia o sofismas, y también la falacia de ambigüedad para logismos. Chicos, las falacias de atingencia o sofismas son aquellas falacias que hay una previa intención de engaño, ¿sí?
hay intención de hacer el daño, de mentir. Mientras que las de ambigüedad o paralogismo no tienen la intención de mentir o de hacer el daño. Entonces acá dice con intención de engaño, mientras que los paralogismos sin intención de engaño. Entonces vamos a ver qué falacias tenemos en las de atingencia y qué falacias en las de ambigüedad. Veamos. A. Falacias de atingencia. Entre ellas tenemos, primero, el ignoratio elenchi, se llama ignorancia del asunto o conclusión inatingente, ¿verdad? Chicos, esta falacia sucede cuando estamos en una conversación, hablamos de un determinado tema y al final una persona pues opina algo fuera del tema, se sale del tema, ¿verdad? Entonces, acá tenemos, se produce cuando la conclusión es diferente al tema en discusión. O sea, el tema de discusión es una cosa y llegamos a una conclusión que no tiene nada que ver con el tema. Se comete la falacia de elenchi. Veamos un ejemplo por acá. Estos jóvenes de acá están hablando de un determinado tema y vamos a ver cómo uno de ellos termina cometiendo la falacia de elenchi. ¿Sí? Veamos de qué trata. Dice, Carlos y Walter discuten sobre cuál de los dos equipos es el mejor, el Real Madrid o Barcelona. Entonces, el tema de discusión acá es equipos de fútbol, equipos de fútbol. Ese es el tema, ¿no? Pero dice, aparece Esteban y afirma que Paolo Guerrero es el mejor jugador del mundo. Entonces, ¿quién comete la falacia? Esteban. ¿Por qué? Porque el tema del cual estamos discutiendo son equipos de fútbol y él opina de jugador de fútbol, o sea, se sale del tema, ¿sí? Esta falacia lo cometemos también diariamente en un diálogo, cuando argumentamos cosas fuera del tema que estamos conversando, una discusión familiar entre amigos y cometemos esta falacia. ¿Okay? Veamos otras falacias por acá. Tenemos argumentum ad baculum, también se llama apelación a la fuerza. Chicos, esta falacia se comete pues cuando nosotros utilizamos nuestra fuerza, amenazamos, insultamos para que al final acepten una determinada conclusión. Entonces cometemos la falacia de baculum. Veamos qué dice. Dice, se apela, subraya esta palabra, nunca te olvides, la amenaza o la fuerza. ¿Para qué? Para provocar la aceptación de la conclusión, ¿sí? Entonces se apela a la amenaza, a la fuerza, para provocar la aceptación de la conclusión. Ejemplo. Acá tenemos esta señora de acá. Esta señora va a ser, chicos, esta va a ser la dueña de una empresa. Esta es la dueña de una empresa, mientras que este señor de acá es el contador de la empresa. Y vamos a ver cómo comete la falacia acá la dueña de la empresa. Veamos de qué trata. Dice, Carla es la dueña de una empresa y le dice a su contador, aquí se hace lo que yo diga, porque yo soy la dueña de la empresa. En caso contrario, serás despedido. En este caso, la dueña de la empresa, que es Carla, está apelando, digamos, en este caso, amenazando. La amenaza, la fuerza. ¿Para qué? Para que el contador acepte lo que ella dice, ¿sí? Para que acepte la conclusión. Y ahí pues comete la falacia de baculum, ¿ok? Otro ejemplo puede ser cuando el policía le dice pues al conductor, le dice, señor conductor, retire de acá su auto porque si no le pongo una papeleta. Entonces le está obligando, le está amenazando a la fuerza para que al final acepte la conclusión y pues termina cometiendo la falacia. Continuamos, seguimos acá en las falacias de atingencia. Bien, tenemos por acá el argumentum ad hominem, ¿sí? Argumentum ad hominem. El argumentum ad hominem significa pues en este caso argumento contra el hombre, ¿sí? Chicos, esta falacia de acá
se comete cuando atacamos, ofendemos a las personas. Puede ser a un grupo de personas o puede ser a una sola persona, ¿sí? Entonces, digamos, en lugar de refutar las ideas de la persona, estamos hablando mal, estamos ofendiendo, atacando, cometemos esa falacia. Vemos acá, tenemos el hominem ofensivo o directo, también tenemos el hominem circunstancial o indirecto. Chicos, el hominem ofensivo o directo es cuando simplemente se ataca a una sola persona, ¿sí? En lugar de refutar sus ideas, estamos que lo atacamos a esa persona. Mientras que el circunstancial o indirecto atacamos a un grupo de personas, ya no a una, sino a un grupo determinado. Entonces veamos acá, dice ataca a una persona, subraya esto ataca a una persona, mientras que lo de acá ataca a un grupo de personas. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ofensivo a una persona, el circunstancial ataca a un grupo de personas. Ejemplo, para que puedas entenderlo. Ejemplo, dice acá. Tenemos acá, estas personas están dialogando y esta personita que está apuntando acá va a terminar cometiendo una falacia, justamente el hominem ofensivo. Veamos de qué trata. Este señor le dice a otro señor, dice, tú o usted no puede afirmar que mi acción es inmoral porque usted ha estado en la cárcel. ¿Sí? O sea, está que lo apunta, está que lo señala. En este caso, ¿a quién ataca? ¿A quién ofende? A una sola persona, a esta persona de acá. Entonces lo atacó a una persona, cometió el hominem ofensivo. Veamos ejemplo para el hominem circunstancial. Esta es una señorita, ¿verdad? Veamos lo que afirma. Dice, Luis es un buen profesor de lógica, pero es ingeniero químico, por lo tanto lo que él enseña no vale. Entonces, acá ya no está atacando solamente a Luis, que es el profesor, sino está atacando a un grupo de personas. ¿Sí? Se van a sentir ofendidos, se van a ofender a un determinado grupo de personas. ¿Cuáles son esas personas? Todos los ingenieros químicos, ¿sí? O sea, se está metiendo en contra de los ingenieros químicos y está diciendo que los ingenieros químicos pues no deben enseñar o lo que enseñan no vale. Entonces está atacando a un grupo de personas, ¿sí? Otro ejemplo es cuando dice no creas en las palabras de Protágoras porque Protágoras habla falacias así como todos los sofistas. Entonces ahí ataca a un grupo de personas. ¿Quiénes se sienten ofendidos? Los sofistas, ¿ok? Continuamos, más falacias. Tenemos acá argumentum ad ignoratiam. Argumento por la ignorancia. Chicos, esta falacia ocurre cuando nosotros decimos esto de acá es verdadero porque nadie dijo lo contrario. O esto es falso porque nadie dijo que es verdad. Así argumentamos cosas, ¿no? Acá dice, cuando dice un argumento es verdadero porque nadie ha demostrado su falsedad. O lo contrario. El enunciado es falso porque nadie demostró su verdad. Simplemente así. Ejemplos. Acá tenemos una maestra. Ella afirma, dice, de que el sol es hueco. En una clase le dice a sus alumnos, el sol es hueco. Y los alumnos preguntan por qué. Y ella dice, como no puedes probar lo contrario, entonces es verdad. Estamos viendo claramente cómo esta profesora comete la falacia de argumento ad ignoratiam. Otro ejemplo, cuando alguien dice los extraterrestres existen porque nadie ha demostrado lo contrario. Alguien dice los fantasmas no existen, nadie les ha visto. Entonces están cometiendo esta falacia, ¿sí? Muy bien, continuamos. Más falacias. Seguimos con la falacia de atingencia, chicos. Continuamos. Tenemos por acá argumentum ad misericordiam o llamado a la piedad. Chicos, esta falacia se comete cuando tratamos de inspirar sentimientos de pena, lástima, piedad, para que al final terminen aceptando una conclusión. Acá tenemos una persona que está arrodillada, que pide que le tengan lástima, que le tengan piedad, y comete la falacia de misericordia. Ejemplos. Dice acá, una madre llega llorando ante el comandante de la oficina de reclutamiento y le dice que no puede llevarse a su hijo, pues es el único sostén de la familia y además es su único hijo.
acá vemos cómo esta madre termina cometiendo la falacia de misericordia. ¿Por qué? Porque está tratando de inspirar sentimientos de pena, lástima, piedad al comandante para que al final este comandante termine aceptando una conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? De no llevarse a su hijo, ¿verdad? De no llevarse a su hijo. Eso es lo que quiere, ¿verdad? Entonces está inspirando pena, lástima, piedad. Otra falacia, otro ejemplo. Dice, Juan se arrodilla frente a su enamorada María y le dice, me debes perdonar, porque si no me hundiré en el mundo de la tristeza por tu desprecio. Veamos cómo claramente Juan comete la falacia de misericordia. ¿Por qué? Porque él está tratando de inspirar que le tengan pena, lástima, piedad, para que al final María acepte algo. ¿Cuál es ese algo que quiere que acepte? Que tiene que perdonarle, ¿verdad? Así se cometen estas falacias. Yo sé que tú lo has cometido, esta falacia, ¿sí? Y lo seguirás cometiendo. Te recomiendo no cometas esa falacia, por favor. Muy bien, vamos a continuar otra falacia. Argumentum ad populum, es llamado emocional, también se le llama apelación al pueblo o apelación a la mayoría, ¿sí? Esta falacia se comete cuando argumentamos de que todos hacen algo, entonces es correcto, yo también debo hacerlo, ¿no? Porque la mayoría hace esto, yo también, ¿sí? Eso es lo que se argumenta. Entonces dice acá, apelación al pueblo. Se busca la persuasión mostrando que todo el mundo lo hace o la mayoría lo hace. Es propia de la demagogia y también se aplica en la publicidad. Por ejemplo, acá dice, este señor dice, muchos creen lo mismo y por eso yo tengo la razón. O sea, porque todos dicen lo que él afirma, pues cree tener la razón y no es así. Se comete la falacia de argumentum ad populum. Otro ejemplo. Dice acá, el alumno Pepito afirma que el libro de lógica del autor Rubiños es muy bueno porque todos los demás compañeros lo tienen. O sea, él argumenta, dice, es bueno porque todos lo tienen. ¿Sí? Este se comete la falacia de populum. Es así porque todos lo hacen o todos lo tienen. Sin embargo, él no ha leído el libro, no lo ha analizado para argumentar que sea bueno. Simplemente dice es bueno porque todos lo tienen. Otro ejemplo es cuando alguien dice, pues vamos a visitar Machu Picchu. ¿Por qué? Porque tiene muchos turistas y debe ser muy bonito. Todos se van, yo también me voy, ¿no? Ese es otro ejemplo, ¿sí? Ok, continuamos acá, otras falacias. ¿Sí? La falacia de tingencia continúa, todavía hay más. Tenemos argumentum ad verecundiam, apelación a la autoridad. Chicos, esta falacia se comete cuando hay sentimiento de respeto por ciertas personas famosas, pero en un ámbito fuera de su especialidad. O sea, no tiene nada que ver con el tema del cual se está hablando. Hay, digamos, ámbitos que no tienen nada que ver. No es especialista. Veamos acá, dice, se apela al respeto, subrayo, se apela al respeto por la autoridad. Pero ojo, en cuestiones fuera de su especialidad. En cuestiones fuera de su especialidad. Ok, veamos ejemplo para que tú lo entiendas más fácil. Ejemplo, acá tenemos este señor, es un premio Nobel de literatura. Él, obviamente, su especialidad pues es la literatura, escribir, narrar novelas, cuentos, hacer obras, lo que sea, ¿no? Pero su especialidad es la literatura. Pero él afirma esto: como Nobel de literatura, te recomiendo que el vino tinto es bueno para combatir la caspa. Entonces, y hay muchas personas que le hacen caso porque es famoso, premio Nobel de literatura, y recomienda esto, entonces las personas le hacen caso. ¿Sí? Entonces, pero sin embargo vemos que él no tiene nada que ver con el tema de vinos, porque él no es un ingeniero industrial, ingeniero químico, para que sepa qué, digamos, qué aspectos tiene el vino, ¿verdad? Para que pueda combatir la caspa. Entonces él no tiene nada que ver con ese tema, ¿no? Yo sé que tú también has cometido esta falacia, ves en la televisión mucha publicidad
y dice en la televisión, sale, por ejemplo, dice, consume Milo para que tú seas fuerte, robusto, atleta, como Paolo Guerrero. Paolo Guerrero, un personaje muy conocido, reconocido, famoso. Dices, entonces, como él es famoso, yo también voy a hacerlo. Y terminas pues cometiendo la falacia de verecundia. Continuamos otra falacia por acá. Las falacias. Tenemos causa falsa o non causa pro causa, chicos. Esta falacia ocurre pues cuando nosotros argumentamos lo que nos sucede, decimos por tal cosa, le buscamos una causa, pero esa causa no es cierta, no es verdadera, ¿sí? Decimos, hey, me pasó esto, porque esto, ¿sí? Mejor dicho, acá como dice, se toma causa de un efecto algo que no es su causa real, ¿sí? Se toma la causa de un efecto, pero no es su causa real. Si se toma la causa de un efecto, pero no es su causa real. Veamos ejemplos. Dice acá, dice, te fue mal en el trabajo porque no lavaste la ropa. Entonces acá, ¿qué es lo que le sucedió? Le va mal en el trabajo. Entonces él busca una causa, una explicación y dice, ¿por qué no lavé la ropa? ¿O no lavaste la ropa? ¿Será la causa esa, te digo, que le fue mal porque justamente no lavó la ropa? Esa es la causa, ¿verdad? ¿No? Otro ejemplo, chicos. Este señor de acá, pues le despidieron del trabajo y veamos cuál es su explicación, qué argumenta. Dice, María afirma que ya sabía que lo iban a despedir de su trabajo, porque cuando salió de su casa se encontró con un gato negro. Entonces ella dice, hey, me despiden del trabajo. Le despiden del trabajo, ¿por qué? Porque se le cruzó con el gato negro. Cosa que no es así, pues, ¿no? Entonces, esa no es la causa. Entonces, por eso se llama causa falsa, ¿no? Tú también cometes esta falacia. Yo sé que tú lo cometes porque a veces te sucedió que dices, hey, desaprobé el examen, saqué 0,5. ¿Por qué? Porque el profesor no me lleva bien, porque el profesor puso muy difícil el examen, ¿no? Entonces esa no es la causa. Tú dices, desaprobé porque el profesor es así. Entonces, esa no es la causa. Son causas falsas que estás hablando, ¿sí? Muy bien. Ya sabes, no cometas falacias, ¿sí? Veamos qué más falacias tenemos. Seguimos todavía la falacia de atingencia. Tenemos acá la pregunta compleja. Chicos, una pregunta compleja, como su mismo nombre lo dice, pues una pregunta difícil de responderlo, ¿sí? Se comete cuando pues dentro de una sola interrogante hay más preguntas y se exige una sola respuesta, cosa que sería difícil o complicado de realizarse, ¿sí? Veamos, también se le llama falacia de muchas preguntas, ¿sí? Falacia de muchas preguntas. Se llama plurium interrogationum. También se le llama omni interrogatio. Omni interrogatio, ¿sí? Acá tenemos ejemplos de esta falacia de pregunta compleja. Acá este es un padre. Acá es un padre. Está conversando con su hijo, ¿sí? Y veamos que va a cometer la falacia de la pregunta compleja. Veamos, ¿qué le dice el padre al hijo? Un padre le hace la siguiente pregunta a su hijo. Hijo, ¿has dejado de tomar cerveza? Entonces imagínate que el hijo le dice, sí, padre, ya dejé de tomar la cerveza. Entonces, ¿qué quiere decir o qué de entender? Que antes ha sido un alcohólico, tomaba la cerveza. Pero si el hijo dice, no he dejado de tomar la cerveza, entonces está dando a entender que sigue tomando. Entonces, si responde sí, digamos, queda mal el hijo. Y si dice no, también queda mal. Entonces, es una pregunta compleja, difícil de responderlo. Otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Acá vamos dos jóvenes, un joven con una señorita, ¿no? Y veamos cómo la señorita de acá va a terminar cometiendo la falacia de una pregunta compleja. Veamos de qué trata. Si acá pues estos jóvenes se están conociendo y la señorita pregunta esto: ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde vives? ¿Eres soltero o casado? Como si nosotros vemos acá, nosotros apreciamos dentro de esta pregunta
hay muchas otras preguntas, ¿no? Y muy difícil de que este joven dé una sola respuesta y clara y precisa. Entonces tiene que ir pregunta por pregunta. Entonces, como ya lo llenó de varias preguntas, se llama la falacia de pregunta compleja, ¿sí? Otro ejemplo, acá tenemos una pareja de esposos. Veamos que este señor de acá, ¿no?, va a terminar cometiendo la falacia de la pregunta compleja. Veamos de qué trata. ¿Qué le dice? Jorge le hace la siguiente pregunta a su esposa: amor, ¿has dejado de serme infiel? Entonces, ¿qué pasa si la esposa dice: sí, sí, Jorge, ya dejé de serte infiel? Entonces da a entender que le ha sido infiel. Y si dice no todavía, entonces da a entender que le sigue siendo infiel. Entonces, difícil de responderlo, ¿verdad? Entonces, eso es una falacia de pregunta compleja. Muy bien, continuamos. Ya estamos ahora, letra B, las falacias de ambigüedad. También se le llama falacias de claridad. Chicos, acá tenemos el equívoco. Chicos, el equívoco se comete cuando acá dice usamos dos veces, se usa dos veces una misma palabra, ¿verdad? Usamos dos veces una misma palabra dentro de un contexto, pero con significados diferentes, ¿sí? Entonces tenemos una sola palabra, la utilizamos dos veces dentro del contexto y le damos significados diferentes. Ejemplo, dice, el sentido de la vida está en tener valores. Subrayamos este término de acá, valores. Se estamos refiriendo a valores éticos, morales, como el respeto, solidaridad, honradez, dignidad, todos esos valores. Pero luego se afirma que el valor más universal es el dinero. Subrayamos otra vez acá valor. Ya no nos está hablando de respeto, solidaridad, no, sino nos está hablando de valor de riqueza, dinero, ¿verdad? De grandeza. Entonces estamos viendo que no cumple la misma función y por lo tanto se concluye, este señor de acá termina concluyendo de que el sentido de la vida está en tener dinero. Entonces ese es un equívoco, ¿no? Otro ejemplo que siempre ha venido en examen de admisión, por ejemplo, dice: el fin de una cosa, su perfección. Luego dice: el fin de la vida es la muerte. Y concluye pues que la muerte es la perfección de la vida. Entonces cometemos la falacia del equívoco. Muy bien. Otra falacia de ambigüedad. Tenemos el énfasis, chicos. El énfasis significa simplemente cuando subrayamos algo que alteramos el significado de la oración, ¿sí? Lo resaltamos por ahí. Esto de acá también se aplica pues en los periódicos para llamar la atención. Veamos. Dice acá, se resalta una o más palabras, ¿verdad?, que alteran el significado de la oración. ¿Ok? Entonces veamos ejemplos. Acá tenemos un ejemplo. Dice: el grupo 5 se robó todo. Es un periódico, una noticia. El grupo 5 se robó todo. Entonces, puntos suspensivos, se robó todo el cariño de la gente. Entonces acá vemos que nos llama la atención, ¿sí? Entonces nosotros al leer la primera parte creemos otra cosa, sucedió un asalto o algo, ¿no? Pero al final pues concluye esto, que se robó todo el cariño de la gente. No tiene nada de importante. Entonces se está cometiendo el énfasis. Otro ejemplo. Este es un ejemplo donde el novio le va a escribir una carta muy romántica a la novia. Y va a empezar así, le dice: hola amor, te informo, tengo otra, le dice, ¿no? Subraya acá, tengo otra. Entonces sigue concluyendo, dice: tengo otra forma de quererte y amarte. Entonces, al inicio acá, dice: tengo otra. Entonces se resalta como una infidelidad. Pero luego concluye esto: tengo otra forma de quererte y amarte. Entonces se está dando el énfasis subrayado, se está resaltando para llamar la atención. Pero cambia el significado de la oración. Otro ejemplo, chicos, tenemos acá, dice, esto también lo leí en un periódico. Dice: el Perú explotó de alegría porque su selección de fútbol clasificó al mundial, ¿verdad? Tú al leer la primera parte que dice: el Perú explotó, entonces tú dirás pues un terremoto, una guerra, un desastre, lo que sea.
pero al final concluye que explotó de alegría porque fue al mundial. Ese es un énfasis, chicos. Es facilito de reconocer el énfasis. Continuamos, más falacias de ambigüedad. Tenemos la anfibología o también se llama anfibolia. Chicos, la anfibología es simplemente cuando tiene doble sentido y obviamente es algo confuso. ¿Sí? Dice acá, se presenta un significado confuso, que decía acá, es algo confuso debido a la manera descuidada en que están sus palabras combinadas. ¿Sí? Veamos ejemplos. Dice acá, jabón corporal en barra para niños en forma de ibuprofeno. Entonces, nosotros al leer esta parte de acá, dice forma de ibuprofeno, te pregunta si es el jabón o está hablando que los niños tienen forma de ibuprofeno. O sea, es confuso, ¿verdad? Está mal ordenado, mal combinado las palabras. Entonces cometemos una anfibología, ¿verdad? Otro ejemplo, tenemos acá, dice, recompensa. $100 a quien devuelva a la perra de mi vecina. Entonces, acá estamos viendo que dice la perra de mi vecina. Entonces, tiene doble sentido, es algo confuso. Dices, ¿se estará refiriendo a la perra, la mascota, el animalito? ¿O está que lo insulta, está que habla mal de la vecina? Entonces, esa es una anfibología o una anfibolia. Muy bien. Otra falacia más, tenemos la composición. Chicos, la composición ocurre cuando nosotros llevamos de las propiedades de las partes, cuando vamos de las partes para concluir, en este caso, propiedades del todo, ¿verdad? Dice acá, cuando de las propiedades de las partes concluimos las propiedades del todo. Es muy parecido al método, pues, inductivo. Cuando decimos vamos de las partes de lo particular a concluir lo general. Ejemplo. Sí, ejemplos. Dice acá, dado que las partes de una máquina son livianas, o sea, las partes, las partes de la máquina, su característica, son livianas de peso. Luego concluimos que la máquina es muy liviana, o sea que es incorrecto, ¿verdad? La máquina puede tener pues piezas livianas, partes livianas, un perno por ahí, ¿no? Eso es muy liviano. Pero en conjunto, en general, la máquina jamás va a ser liviana, ¿verdad? Pero de acuerdo a esto, pues se está concluyendo que es muy liviana. Entonces es una falacia. ¿Cómo se llama la falacia? Composición, ¿sí? Continuamos otro ejemplo. Dice acá, ya que me duele el estómago, ¿verdad? Concluyo que me duele todo el cuerpo, ¿verdad? El estómago es un órgano, digamos, parte de nuestro cuerpo. Y si nos duele el estómago, pues no nos va a doler todo el cuerpo. Entonces estamos yendo de las partes al todo. Una falacia de composición. Veamos más falacias. La división es todo lo contrario de la composición. Entonces veamos. Dice acá. Cuando de las propiedades del todo, en este caso vamos del todo, concluimos que también debe serlo para las partes, ¿sí? Entonces ahora es lo contrario. Acá estamos siendo del todo a las partes, o sea, de lo general a lo particular. Ejemplos. Tenemos un ejemplo, ¿sí? Acá vemos, esto de acá es un carro, como tú ves, un coche, un auto. Y pues su característica general, global, digamos, del carro es que este carro es rojo, ¿verdad? Como ves ahí, el carro es rojo. Entonces, por acá sucede de que este niño Jaimito observa que el carro es rojo y veamos qué es lo que piensa. Entonces dice, es rojo el carro. Y por lo tanto empieza a imaginarse o creer que las llantas también son rojas. Entonces dice, hey, como el carro en general es rojo, quiere decir que las llantas sean rojas, que el timón sea rojo, que los asientos sean rojos. Entonces está yendo del todo a las partes. Y si él afirma esto de acá, comete la falacia de división. ¿Ok?
Muy bien. Muy bien, chicos. Esto ha sido todo por hoy, ¿no? Siempre mi recomendación, trata de estudiar, repasar bastante y por favor resuelve la práctica, ¿sí? Yo me despido, ¿no? Recomendación siempre, cuídate.